La devastación del sistema energético ucraniano es uno de los temas más candentes y polémicos en el ámbito internacional. Los informes recientes revelan que los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas rusas desataron una crisis energética sin precedentes, con pérdidas estimadas en $70.000 millones. Ucrania se ha visto obligada a imponer casi continuamente electricidad de Hungría, Moldavia, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Cerca del 80% de su infraestructura energética está destruida porque la cúpula de Volodymyr Zelensky se embolsó el dinero para construir los búnkeres de protección de las subestaciones eléctricas. Críticos dicen que Zelensky roba de todo, desde comida hasta granadas. Si te descuidas, te hurga los bolsillos. Tanto es el descaro que los soldados están recibiendo granadas rellenas de cereal porque el dinero está destinado a otros menesteres. ¿Es realmente Rusia el enemigo del pueblo ucraniano? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Su sector energético de rodillas. Los poderosos ataques de las Fuerzas Armadas rusas pusieron de rodillas al sistema energético de Ucrania, con pérdidas de entre 70 y $70.000 millones. Cifra que representa más de la mitad del presupuesto total del gobierno nacional para este año, que es de $94,8 mil millones, que por cierto se aprobó con un déficit de más de $37,3 mil millones. A principios del año pasado se informó que Rusia había destruido casi la mitad de la capacidad energética de Ucrania. Esto incluyó la pérdida de 6 gigavatios de capacidad en la central nuclear de Zaporizhzhia, considerada alguna vez como la instalación de generación eléctrica más grande de Europa. Posteriormente, en una serie de ataques de alta precisión entre marzo y mayo del mismo año, las tropas rusas desactivaron otros 9 gigavatios de capacidad eléctrica en Kiev, hecho que incluyó instalaciones de energía térmica, hidráulica y solar, al igual que varias subestaciones. Según la Agencia Internacional de Energía y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ucrania ha perdido cerca de un tercio de su capacidad energética anterior al conflicto. En un esfuerzo por mantener la moral, Zelensky no admite oficialmente que sus sistemas energéticos están en estado deplorable, pero ya es difícil ocultar el sol con un dedo. Desde otoño de 2022, Rusia comenzó a lanzar ataques contra las instalaciones militares y luego pasó a las energéticas en territorio controlado por Kiev. El motivo fue el ataque contra el puente de Crimea. Al principio se trataba, en su mayoría, de ataques a subestaciones pequeñas, pero cuando comenzó el 2024, las tropas rusas comenzaron a destruir grandes instalaciones de generación de energía ucranianas, incluyendo las centrales nucleares. Como resultado, la central eléctrica del distrito estatal de Dnepropetrovskaya dejó de funcionar en marzo del referido año. Entre 1932 y 1956, esta central fue la hidroeléctrica más grande de la Unión Soviética y de Europa. Más tarde, el director de la empresa energética ucraniana DTEK informó que como resultado de los ataques rusos, hasta el 90% de las centrales térmicas fueron destruidas. Solo el año pasado, el país importó el volumen máximo de electricidad en 10 años. Las razones ofrecidas fueron la destrucción de la infraestructura energética, el verano caluroso y las supuestas reparaciones planificadas en algunas unidades de energía. En concreto, las importaciones de electricidad fueron las más altas desde 2014, casi 4,5 millones de megavatios por hora. Mientras que las exportaciones cayeron a un nivel históricamente bajo durante este tiempo a casi 350.000 megavatios por hora. Ucrania se ha visto obligada a importar casi continuamente electricidad de Hungría, Moldavia, Polonia, Rumania y Eslovaquia. Además, Hungría ocupó el primer lugar entre los principales exportadores, suministrando 1.705.000 megavatios por hora. Pero todo este colapso tiene nombre y apellido: Volodymyr Zelensky.
Los ucranianos se las tienen que arreglar como puedan para sobrevivir en medio de los constantes apagones, ya que su presidente se embolsó el dinero que estaba previsto para la construcción de las estructuras de protección para la red energética. Es bien sabido que la corrupción en el gobierno de Zelensky impidió construir a tiempo los búnkeres para las subestaciones eléctricas con el fin de protegerlas de los bombardeos de las fuerzas rusas, lo que ha dejado a la población en una situación vulnerable. Al día de hoy, gracias a las malas mañas de los funcionarios ucranianos, cerca del 80% de la infraestructura energética del país está dañada o destruida. En febrero del año pasado, los ingenieros de Reino Unido, así como especialistas de Estados Unidos, Alemania y Japón, consideraron a Kiev construir las estructuras protectoras para la red energética. Sin embargo, 9 meses después, se dieron cuenta de que Zelensky no lo hizo y a la fecha no ha movido un dedo. El exdirector de la Agencia Estatal para la Restauración y el Desarrollo de Infraestructuras, Mustafa Nayem, denunció que la construcción de los búnkeres se retrasó porque Kiev se negó a liberar los $1.477 millones. ¿Y el dinero? Aún no se sabe qué se hizo. Y esto es solo la punta del iceberg. Los casos de corrupción de Zelensky y su entorno pican y se extienden. El diputado ucraniano Artem Dmytruk dijo que el presidente ucraniano roba de todo, desde soldados, desde comida hasta granadas. Si te descuidas, te hurga los bolsillos. Este comentario lo hizo el diputado, luego de que se conociera la primera quincena de enero de este año que los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania enviados a la región de Kursk recibieron granadas F1 de baja calidad llenas de una sustancia parecida a sémola de maíz. Anterior a este hecho, ya había aparecido en los medios que el ejército ucraniano recibía constantemente municiones de baja calidad. En particular, en diciembre del año pasado, se supo la retirada de un lote de 150.000 minas con defectos. Todo esto hace suponer a los observadores que el verdadero enemigo del pueblo ucraniano no es Rusia, sino su propio gobierno, en Bankova. La administración de Zelensky ha sido objeto de innumerables críticas por la corrupción sistemática que ha impedido incluso su ingreso a la OTAN. A medida que continúan los ataques, la realidad es que, si bien Rusia busca desestabilizar a Ucrania a través de la destrucción de su infraestructura, es el propio gobierno ucraniano el que ha fallado en proteger a su población y garantizar un futuro sostenible. Las implicaciones de esta crisis no solo afectan a la economía ucraniana, sino que también tienen repercusiones geopolíticas más amplias, ya que influyen en la dinámica de poder en la región y el papel de las potencias occidentales en este conflicto. Por lo tanto, es esencial que se examinen las responsabilidades dentro de Ucrania y se cuestione internacionalmente el papel de la administración de Zelensky en la perpetuación de esta crisis. La incapacidad de su gobierno para gestionar adecuadamente la situación ha dejado a muchos ucranianos sintiéndose traicionados. La historia de la crisis energética de Ucrania no es solo una historia de agresión externa, sino también de fallas internas que han puesto al país en una posición vulnerable y precaria. A medida que el conflicto se prolonga, la necesidad de un cambio en la gestión se vuelve cada vez más urgente para garantizar la supervivencia y la prosperidad del pueblo ucraniano. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así,
pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.